¿Quieres aprender a hacer el handstand one arm, la parada a una mano o el pino a una mano? Quédate en todo el video porque hoy te voy a enseñar cómo funciona este movimiento mecánicamente. Te voy a enseñar todo lo que debes de hacer para llegar a ese movimiento que combina el equilibrio, la agilidad y la tensión mecánica. Así que quédate en todo el video para que aprendas a pararte en una mano. Pararse de manos es una demostración de control corporal. Las personas que pueden mantenerse sus brazos normalmente tienen un muy buen manejo de su cuerpo. Controlan su peso, controlan el equilibrio, la estabilidad y la agilidad. Es por esto que todos los seres humanos deberían aprender a pararse de manos en su niñez, ya que en la niñez se tienen que desarrollar las habilidades motrices básicas. Y para aprender el handstand tienes que aprender a manejar la agilidad, el equilibrio, la coordinación y otras habilidades. Y si tiene unas buenas habilidades motrices bien desarrolladas en su niñez, cuando llegue el momento de estimular las capacidades físicas le va a quedar mucho más fácil. Pero bueno, esta información es más importante cuando vayamos a aprender la parada a dos manos. Este video no trata de esto, este video trata de las personas que ya tienen la parada a dos manos y quieren dar el siguiente paso a pararse en una sola mano. Así que vamos a ver mecánicamente cómo funciona la parada a una mano para que podamos realizar este ejercicio. Para entender la mecánica del handstand one arm tenemos que hablar sobre el equilibrio mecánico, que el equilibrio mecánico está visible en todas las cosas de esta tierra. ¿Qué dice la definición de equilibrio mecánico? Pues básicamente se dice que algo está en equilibrio mecánico cuando la suma de la fuerza positiva y la fuerza negativa es igual a cero. ¿Pero qué tiene que ver esto con el handstand one arm? Pues se los voy a explicar con un ejemplo muy simple. Yo sé que todos ustedes alguna vez han montado en este juego el sub y baja, que consiste en que una persona se suba en un extremo y la otra persona en el otro y hay que subir y bajar. Pues este juego es un ejemplo exacto de lo que es el equilibrio mecánico. Si nosotros queremos colocar el sub y baja en una posición totalmente recta, la persona que está a la izquierda, tanto la que está a la derecha, tienen que ejercer la misma fuerza. Es decir, la persona de la izquierda va a ser la positiva y la persona de la derecha va a ser la negativa. Tienen que tener el mismo nivel de fuerza lado y lado para que en el centro haya un total de cero. Eso significa equilibrio mecánico. Si en el lado negativo o en el lado positivo hay más fuerza que en el otro extremo, pues la balanza va a ir a inclinarse hacia el extremo que está ejerciendo más fuerza y no va a haber un equilibrio. Por eso tienen que tener la misma cantidad de fuerza lado y lado para encontrar una estabilidad total. Si logramos una estabilidad con la suma de las dos fuerzas, podemos encontrar el equilibrio en lo que sea, tal cual como lo estás viendo en los videos que te estoy colocando. Para que llevemos este ejemplo al handstand one arm tenemos que ver los componentes de este juego infantil. Este juego infantil tiene un apoyo que obviamente va a ser el centro, tiene una base y en esa base se va a ejercer la fuerza derecha e izquierda o la fuerza positiva y negativa. En el handstand one arm va a ser exactamente igual. Nuestro apoyo va a ser nuestro brazo, nuestra base va a ser el tronco y donde vamos a aplicar la fuerza van a ser nuestras piernas y el brazo que nos va a servir como guía de estabilidad. Sé que parece mucha información al principio, pero vamos a hacer esto. Vamos a partir el cuerpo en un plano sagital, es decir que va a haber un lado derecho y un lado izquierdo. Lo que tenemos que hacer es encontrar el punto exacto en donde el lado derecho tenga el mismo peso que el lado izquierdo y esa suma de esas dos fuerzas va a dar un total de cero en el centro, es decir, en la mano. Ahí va a haber un punto de equilibrio y el handstand se nos va a facilitar mucho y lograremos sostenernos en una mano. Ahora que ya conocemos la mecánica del handstand one arm, podemos ver cuál es la técnica y qué refuerzo debemos de tener en nuestros músculos para poder soportar todo el peso de nuestro cuerpo en un solo brazo. Vamos a ir a empezar desde las muñecas hasta las piernas para conocer cómo debemos de entrenar este movimiento. Queda aclarar que lo primero que hay que hacer es dominar el handstand a dos manos. Primero, no se puede aprender a correr sin antes caminar, así que lo primero que se debe hacer es dominar el handstand a dos manos. Una vez tengas el handstand a dos manos dominados, pues ya tendrás un buen refuerzo en tus muñecas y ya podrás empezar a practicar el handstand one arm. El primer ejercicio que nos va a ayudar para tener un buen bloqueo articular tanto en el hombro como en el codo va a ser la elevación de escápula, y este ejercicio que estás viendo aquí es para reforzar eso. En handstand vamos a realizar elevaciones de escápula. La elevación de escápula es importante porque esto va a ser lo que nos va a permitir tener más altura para que nuestro bloqueo del hombro sea más prominente y sea más fuerte. Es decir, si tenemos una buena elevación de escápula, nuestra base va a estar muy estable y por ende el handstand se nos va a facilitar más. El segundo ejercicio ya va a ser para la cadera y para las piernas. Vamos a intentar encontrar la estabilidad sin despegar la mano. Es decir, vamos a hacer un handstand, vamos a abrir las piernas y vamos a empezar a jugar con la cadera hacia el lado derecho y el lado izquierdo, encontrando la estabilidad mejor que nos ayude a nuestro cuerpo. Aquí recuerden la línea que trazamos en la mitad del cuerpo y de esos dos lados tienen que empezar a jugar para ver en cuál de los dos lados se sienten más estables y poder encontrar el equilibrio. El siguiente ejercicio ya es para simular el handstand one arm. Vamos a hacer el handstand, vamos a realizar la elevación de escápula con el brazo donde vamos a soportar el handstand one arm. Las piernas tienen que abrirse y tienen que rotarse hacia el lado donde más cómodos se sintieron y la otra mano, que es la que vamos a soltar, va a ir soltando poco a poco la paralela o el suelo, pero sin despegarla total. Ahí tenemos que aguantar unos cuantos segunditos para ir encontrando el equilibrio. El siguiente ejercicio ya es para aprender a quitar la mano del suelo o de la paralela. Vamos a buscar un sitio donde podamos colocar nuestras piernas así como en posición de L o escuadra
izquierda, y aquí es muy importante que la elevación de escápula siempre esté presente, es decir, la elevación de escápula va a ser un movimiento que siempre vamos a realizar cuando hagamos el handstand one arm. Y vamos a empezar a quitar la mano así como lo estás viendo en el video. Acá hay un punto muy importante y te lo quiero resaltar. Puedes notar que en el video yo tengo la mano como si intentara coger el suelo. Esto porque la mano tiene que ir en esta posición, porque así, como si estuvieras agarrando el suelo, tu mano va a tener mucha movilidad. Es decir, va a poder ir hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda. Además, tus dedos van a estar frenando a tu cuerpo si te vas hacia adelante, y la palma de la mano va a estar frenando el cuerpo si te vas hacia atrás. Si colocas la palma totalmente recta, tu mano no va a tener esta movilidad y por ende el handstand se te va a hacer muy difícil. Así que la mano tiene que ir siempre como si estuvieras intentando agarrar el suelo. El siguiente ejercicio va a ser un ejercicio que te va a evitar muchos problemas. En el handstand one arm es normal que la extensión del codo se pierda, y si se pierde la extensión del codo se pierde toda la estabilidad. Así que el siguiente ejercicio es para evitar esta pérdida del bloqueo del codo. Vamos a necesitar hacer la postura del handstand one arm y vamos a colocar un brazo más alto que el otro, y con el brazo que está apoyado en el suelo vamos a intentar hacer mini flexiones a un brazo. Esto nos va a ayudar a que cuando perdamos el bloqueo en el handstand one arm podamos recuperar ese bloqueo y así no perder la postura del handstand one arm. Créanme que este ejercicio les va a facilitar mucho la vida. Ya después de hacer todo esto, lo único que tienen que hacer es practicar, practicar y practicar. Recuerden que el handstand one arm es un elemento de equilibrio mecánico, y el equilibrio mecánico tiene que haber un balance en las dos partes para poder lograr ese equilibrio. Así que tienen que tener mucha paciencia y practicar y practicar y practicar. Hay rutinas que están enfocadas al reforzamiento de los músculos que están implicados en el handstand one arm. Obviamente, si tenemos unos músculos más fuertes, el equilibrio va a ser un poco más fácil de encontrar. Así que les recomiendo que hagan las rutinas y que practiquen muchísimo. Y ese fue el video del día de hoy. Espero que más que les haya gustado me hayan entendido. El handstand one arm es un elemento que una vez encuentras tu base del equilibrio se hace muy fácil, así que tienen que practicar mucho para que encuentren esa base del equilibrio. Mi nombre es Germain Lenis y nos vemos en un próximo video. Todo bien.